Hay un momento específico en el que te das cuenta de que tu vida no es tuya. No es dramático. No es un grito ni un portazo. Es un martes cualquiera, parada frente a un escritorio del Registro Civil en León, Guanajuato, sosteniendo una hoja que debería decir una cosa y dice otra. La funcionaria me había preguntado si necesitaba el historial completo de transacciones registradas bajo mi CURP, y yo había dicho que sí, sin pensarlo mucho, solo porque estaba renovando mi identificación y quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Rutina. Control. Las cosas que hago todos los días en mi trabajo como analista de crédito en la SOFOM, donde reviso números, patrones, movimientos que no cuadran. La hoja salió de la impresora con ese sonido seco que tienen las impresoras de gobierno. La tomé. Leí. 4 transacciones de propiedades. 4. Todas registradas bajo mi RFC, todas listándome como soltera en el estado civil. Todas con fechas que reconocí porque había estado presente ese día, en esa ciudad, pero jamás en una notaría. Jamás firmé nada. Jamás autoricé nada. Una en 2013. Otra en 2016. 2 más en 2018 y 2020. La última, la de 2020, tenía una fecha que reconocí de inmediato porque fue el día que nació mi segundo hijo. Yo estaba en labor en el Hospital Aranda, en la sala de expulsión, empujando, sudando, sintiendo que mi cuerpo se partía en dos. Y según este papel, a las 3:47 de la tarde de ese mismo día, yo estaba en una notaría en Celaya firmando una cesión de derechos sobre un terreno del que nunca había escuchado hablar. No me temblaron las manos cuando saqué mi celular y tomé foto de la hoja. No respiré hondo. No lloré. Solo fotografié cada línea, cada sello, cada firma falsificada que decía ser mía. Luego le di las gracias a la funcionaria, guardé mi teléfono y salí a la calle donde el sol de febrero pegaba directo en la cara y la gente caminaba normal, como si nada, como si el mundo no acabara de inclinarse de lado. 14 años. 14 años de matrimonio con Raúl Estrada Moreno. 14 años construyendo lo que él decía que era nuestro futuro. 14 años viviendo en una casa que creía que era nuestra, pagando prediales que llegaban a nombre de su mamá, manejando un negocio de refacciones automotrices que él fundó con mi análisis de mercado, mis proyecciones financieras, mis contactos bancarios, mientras mi nombre aparecía en exactamente 0 documentos legales. Solo en las facturas de luz, solo en el recibo del agua, solo en las cuentas que había que pagar. 38 años. Esa era mi edad cuando entendí que llevaba más de una década viviendo en una estructura diseñada para despojarme. No de golpe, no con violencia visible, sino papel por papel, firma por firma, transacción por transacción, mientras yo creía que estábamos construyendo juntos. Me senté en mi carro afuera del registro civil, un Jetta 2019 que estaba a nombre de la empresa que también estaba a nombre de su mamá. Abrí las fotos que acababa de tomar, las amplié, leí cada detalle, mi RFC, mi CURP, mi nombre, mi estado civil manipulado, 4 veces, 4 propiedades que jamás vi, que jamás pisé, que según estos documentos yo cedí voluntariamente estando soltera. Y entonces recordé algo que pasó hace 6 años. Estábamos en la quinceañera de mi sobrina, la hija de mi cuñada Patricia. Yo estaba en la mesa de los postres cuando escuché a Patricia hablando con otra tía cerca del jardín. No me vieron. No sabían que estaba ahí. Y Patricia dijo, con esa voz que usa cuando está compartiendo un chisme importante, pero fingiendo que es comentario casual. Lucía ni siquiera sabe que Raúl compró el terreno en Vallarta el mes pasado. Todo quedó a nombre de mi mamá, obviamente, para que no haya problemas después. ¿Después de qué? Me quedé ahí parada con un plato de gelatina en la mano, sonriendo como idiota, mientras las dos se reían. No dije nada. No hice nada. Me tragué la gelatina, volví a la mesa,
Y esa noche, cuando Raúl me besó antes de dormir, le pregunté cómo iban los negocios, y él dijo, muy bien, mi amor, muy bien. Y yo le creí porque quería creerle. Pero ya no. Ahora, sentada en este carro, con las fotos de mis propias firmas falsificadas en mi celular, ya no había espacio para creer. Solo para actuar. Manejé directo a mi oficina en la Sofom. Era martes, 3 de la tarde. Nadie me esperaba de regreso todavía. Cerré la puerta de mi cubículo, abrí mi laptop y empecé a hacer lo que hago todos los días, rastrear movimientos financieros. Solo que esta vez no era para evaluar la solvencia de un cliente, era para mapear cómo me habían vaciado a mí. RFC de Raúl, RFC de su mamá, Dolores Moreno, viuda de Estrada, RFC de su hermano Javier, RFC de la sociedad anónima que fundaron en 2011, 3 años después de nuestra boda, Autopartes Estrada y Asociados S.A., de CV. Empecé a cruzar datos. Declaraciones anuales del SAT que pude acceder porque Raúl, en su infinita confianza de que yo era solo la esposa que pagaba cuentas, me había dado sus contraseñas hace años para que le ayudara a llenar formularios. Facturas CFDI que estaban archivadas en su correo compartido. Movimientos SPI que podía rastrear porque conocía sus cuentas bancarias. Lo primero que encontré fue mi propio salario. Según el SAT, yo cobraba 42,000 pesos mensuales como asesora financiera sin remuneración fija, en Autopartes Estrada. 42,000 pesos que jamás vi. Revisé las transferencias. Todas iban a una cuenta en Banco Azteca que no reconocí. Busqué el número de cuenta. Estaba a mi nombre, pero no en mi poder. Una cuenta fantasma que alguien había abierto usando mi RFC, donde se depositaba un salario que jamás toqué, que jamás gasté, que existía solo para evadir impuestos y crear un historial fiscal que me implicaba en una estructura en la que no participaba. Lo segundo fueron las propiedades. La casa donde vivíamos en la colonia Jardines del Moral. Según el predial que llegaba cada año, estaba registrada 100% a nombre de Dolores Moreno. No 50-50. No 60-40. 100%. La casa que habíamos comprado juntos en 2010, usando el enganche que yo aporté con mis ahorros de mi trabajo anterior en Banorte, estaba completamente a nombre de mi suegra. Lo tercero fueron los seguros de vida. 3 pólizas. Una con Seguros Monterrey, otra con GNP, una más con AXA. Las 3 contratadas entre 2015 y 2017. Las 3 usando mi RFC como titular. Las 3 nombrando a Dolores Moreno como beneficiaria única. Lo cuarto fue el terreno en Vallarta que Patricia mencionó hace 6 años. Lo encontré en el Registro Público de Jalisco. 2,000 metros cuadrados en Punta de Mita. Valor catastral, 3,200,000 pesos. Comprado en abril de 2018. Registrado a nombre de Dolores Moreno, viuda de Estrada. Pagado mediante transferencia SPEI desde la cuenta de Autopartes Estrada el día siguiente de que cerramos un contrato grande con una armadora en Silao. El contrato que yo negocié. El contrato que estructuré. El dinero que nunca vi. Y lo quinto me hizo cerrar la laptop y caminar al baño de la oficina para echarme agua en la cara. Lo quinto fue un correo electrónico que encontré en la bandeja de entrada de Raúl, fechado en 2022. Hace 2 años. Del Notario Público número 34 en Celaya. Asunto. Confirmación de enmienda registrada. Cuerpo del mensaje. Estimado señor Estrada, le confirmo que la enmienda removiendo a su cónyuge del fideicomiso familiar fue registrada según solicitado. Los documentos están disponibles para recoger en nuestras oficinas. Fideicomiso familiar. Cónyuge removida. Según solicitado. Me quedé ahí parada frente al lavabo, viendo mi cara en el espejo. Lucía Estrada. 38 años. Analista de crédito. Esposa. Madre de 2. Constructora invisible de un imperio que no me pertenecía. Y fue ahí, en ese baño que olía a desinfectante y a café viejo, donde dejé de esperar que las cosas cambiaran.
donde dejé de esperar que Raúl se diera cuenta de lo injusto que era esto, donde dejé de esperar que su familia me incluyera de verdad, donde dejé de esperar. Y empecé a planear. Pero antes de eso, necesito que entiendas cómo llegué aquí. Porque simplemente vete es el consejo más inútil del mundo cuando tu nombre no está en nada, cuando no tienes a dónde ir, cuando cada peso que ganas se deposita en una cuenta que alguien más controla, cuando tu familia política es tu única red social, porque te alejaron de todos los demás durante 14 años, usando frases como, tu familia no nos entiende, nosotros somos tu familia ahora. Necesito que entiendas que no fui débil, no fui tonta. Fui sistemáticamente despojada por gente que sabía exactamente lo que hacía. Déjame llevarte al principio. No al día de la boda. Al año 2. Año 2 de casados. Raúl y yo vivíamos en un departamento rentado en la colonia Jardines mientras juntábamos para el enganche de la casa. Yo trabajaba en Banorte. Él empezaba el negocio de refacciones con su hermano Javier. Un día llegó el recibo del predial. Lo abrí porque yo pagaba las cuentas. Siempre pagaba las cuentas. Era mi rol, mi contribución, mi forma de ayudar mientras Raúl construía el futuro. El recibo decía, contribuyente, Dolores Moreno, viuda de Estrada, domicilio fiscal, Jardines del Moral 447. Esa era nuestra dirección. Pero no era nuestro nombre. Le pregunté a Raúl esa noche. Estábamos cenando pozole que había hecho su mamá y que él había traído del rancho. Me dijo, ay, mi amor, es que pusimos la casa a nombre de mi mamá temporalmente para aprovechar un descuento fiscal que ella tiene como viuda. Es temporal. Apenas el negocio se estabilice, lo pasamos a nuestros nombres. Temporal. Año 4. El negocio iba bien. Muy bien. Raúl abrió la segunda sucursal en Irapuato. Yo hacía los análisis de flujo de efectivo, proyectaba las ventas, negociaba con los proveedores porque tenía contactos del banco. Un día revisando papeles para los impuestos, encontré el acta constitutiva de Autopartes Estrada y Asociados S.A. de CB Socios. Raúl Estrada Moreno, 50%. Javier Estrada Moreno, 50%. Asesora sin remuneración. Lucía Estrada, sin remuneración. A pesar de que trabajaba 30 horas semanales en el negocio, además de mi empleo de tiempo completo. A pesar de que mis análisis habían identificado los nichos de mercado que nos dieron ventaja. A pesar de que mis contactos bancarios nos consiguieron líneas de crédito que otras refaccionarias no podían acceder. Sin remuneración. Le pregunté. Me dijo, es que así es mejor para los impuestos, mi amor. Si te ponemos como socia, tenemos que pagar más al SAT. Esto es mejor para los dos. Lo que es mío es tuyo, ¿no? Y yo le creí. Porque el dinero llegaba. Porque las cosas mejoraban, porque cuando cuestionas y te dicen, es que no entiendes cómo funciona esto, suficientes veces, empiezas a creer que realmente no entiendes. Año 6. Encontré las facturas CFDI por accidente. Estaba buscando un comprobante de gastos médicos en su correo cuando vi una carpeta llamada Nómina 2016. La abrí. Ahí estaban. Recibos de nómina mensuales a mi nombre, 42,000 pesos mensuales, depositados en una cuenta de Banco Azteca con un número que no reconocí. Esta vez no le pregunté inmediatamente. Primero investigué. Llamé a Banco Azteca. Pregunté si tenía alguna cuenta con ellos. Me dijeron que sí. Una cuenta de nómina abierta en 2014. Les pedí el saldo. 320 pesos. 320 pesos en una cuenta donde supuestamente se depositaban 42,000 pesos mensuales desde hacía 2 años. Alguien estaba vaciando esa cuenta. Alguien que no era yo. Esa noche le pregunté. Se puso incómodo. Se rascó la nuca. Dijo, ay, mi amor, es que esa cuenta la maneja mi mamá. Es para el ahorro familiar. Todo lo que se deposita ahí va directo al fideicomiso que armamos para los niños. Es por su futuro. Fideicomiso. Ahorro familiar. Futuro de los niños. Le pedí ver los papeles del fideicomiso. Me dijo que estaban en casa de su mamá.
Le pedí que los trajera. Me dijo que sí. Nunca los trajo. Y yo dejé de preguntar porque cada vez que preguntaba, la temperatura de la casa bajaba. Se ponía distante. Me dejaba de hablar por días. Y luego volvía con flores y con... Perdóname, mi amor, es que estoy estresado con el negocio, tú sabes cómo es esto. Y yo perdonaba. Porque eso es lo que haces cuando llevas años construyendo una vida con alguien, cuando tienes 2 hijos, cuando tu identidad completa está entretejida con la de esta familia. Año 8. La quinceañera de mi sobrina donde escuché a Patricia. Lucía ni siquiera sabe que Raúl compró el terreno en Vallarta el mes pasado. Año 10. El correo del notario. La enmienda removiendo a su cónyuge del fideicomiso fue registrada. Año 12. Encontré las pólizas de seguro de vida. 3. Todas con Dolores como beneficiaria. Todas usando mi RFC sin mi conocimiento. Y año 14. El registro civil. Las 4 transacciones. Las 4 firmas falsificadas. La sesión procesada mientras yo estaba dando a luz. 14 años de construcción. 14 años de desmantelamiento silencioso. Entonces, cuando te pregunto si entiendes por qué no simplemente me fui, es porque necesito que veas la arquitectura de esta trampa. No hay cuenta bancaria a mi nombre con dinero suficiente para depositar renta. No hay propiedad a mi nombre que pueda vender. No hay activo que pueda liquidar. Técnicamente, en papel, soy más pobre ahora que cuando me casé. Peor aún, tengo obligaciones fiscales por un salario que nunca recibí. Tengo seguros que alguien más cobra si muero. Y tengo un historial de transacciones de propiedades que sugieren que participé voluntariamente en esta estructura. Salir no era solo empacar una maleta, era desmantelar un sistema legal y financiero construido específicamente para vaciarme. Pero aquí está lo que ellos no sabían. Yo era analista de crédito en una SOFOM. Mi trabajo todos los días era identificar exactamente este tipo de estructuras. Sociedades fantasma, transferencias SP sospechosas, RFC utilizados para crear pasivos sin activos. Patrones de evasión fiscal, documentos notariales con irregularidades. Yo sabía cómo leer este tipo de fraudes. Sabía cómo rastrearlos, sabía cómo documentarlos, y sabía exactamente qué instituciones contactar cuando los encontrabas. Ellos me entrenaron para esto sin saberlo. Esa noche, después del registro civil, después del baño de la oficina, después de cerrar la laptop con todas las evidencias cargando en mi disco duro, manejé a casa como todos los días. Llegué a las 6:30. Raúl estaba en la sala viendo el fútbol. Los niños haciendo tarea en el comedor. Todo normal. Todo como siempre. Me senté a cenar con ellos. Pozole otra vez. Siempre pozole o caldo o algo que su mamá me mandaba del rancho. Comí despacio. Escuché a Raúl hablar sobre un contrato nuevo que estaba por cerrar con una armadora en Aguascalientes. Lo felicité. Le pregunté detalles. Él me los dio, confiado, porque yo era su Lucía, su apoyo, la que siempre entendía los números. Esa noche me besó antes de dormir. Sus labios en mi frente. Un gesto que antes me hacía sentir amada. Ahora se sentía como una cláusula contractual, como una firma que validaba mi desaparición. Me quedé despierta después de que se durmió, ahí en la oscuridad, escuchando su respiración, pensando en los siguientes pasos. No podía confrontarlo. No podía exigir explicaciones, porque la confrontación solo me daría excusas, justificaciones, promesas de que todo se arreglaría pronto. Y mientras tanto, ellos tendrían tiempo de mover más cosas, de esconder más evidencias, de blindarse mejor. No. Esto no se resolvía con conversaciones. Se resolvía con documentación, con autoridades, con el mismo sistema legal que ellos habían usado para despojarme. Empecé al día siguiente. Lo primero fue el dinero. Necesitaba una cuenta que nadie más conociera. No podía ser en el banco donde trabajaba, porque todos me conocían ahí y cualquier movimiento inusual llamaría la atención. Escogí
BBVA. Sucursal en el centro, lejos de mi zona habitual. Abrí una cuenta de nómina individual. Solo necesité mi identificación. Deposité 1,000 pesos de mi tarjeta de crédito personal, la única que estaba genuinamente a mi nombre porque la había sacado antes de casarme y nunca la cancelé. 1,000 pesos. Eso era todo lo que tenía que fuera verdaderamente mío. Lo segundo fue buscar dónde vivir. No podía hacerlo desde mi computadora de casa porque Raúl tenía acceso a todo. Usé las computadoras públicas de la biblioteca municipal durante mi hora de comida. Busqué departamentos en renta en zonas donde jamás habíamos vivido, donde su familia no conocía a nadie. Polanco, Lomas de Santiaguito. Zonas caras, sí, pero zonas donde la privacidad era parte del servicio. Encontré uno. Departamento de 2 recámaras en Polanco. 12,000 pesos mensuales. Requería depósito más primer mes. 24,000 pesos que no tenía. Pero sabía cómo conseguirlos. Tercer paso. Documentar todo. Compré una memoria USB en el Oxxo pagando en efectivo. Nada de tarjetas. Nada que dejara rastro digital. En esa memoria fui guardando cada evidencia que encontraba. Screenshots de correos, fotos de documentos que encontraba en el estudio de la casa cuando Raúl salía. PDFs de las declaraciones del SAT. Comprobantes de las transferencias SPEI. El historial completo de las propiedades desde el registro civil. Trabajaba en esto cada momento que podía robar. 5 minutos mientras Raúl estaba en la regadera. 10 minutos cuando se quedaba dormido en la sala. Media hora los sábados cuando iba al rancho a visitar a su mamá y yo me quedaba porque tenía que limpiar la casa. Cuarto paso. Identificar testigos. Necesitaba a alguien que confirmara que yo no había participado en estas transacciones. Llamé al Hospital Aranda. Pedí copia de mi expediente del día que nació mi segundo hijo. Me lo enviaron por correo. Ahí estaba. Hora de ingreso, hora de inicio de labor, hora de nacimiento. 3:47 p.m. La misma hora exacta en que supuestamente yo estaba en Celaya firmando una cesión de derechos. Imposible estar en 2 lugares al mismo tiempo. El expediente médico lo probaba. Quinto paso. El dinero para el departamento. Aquí tuve que ser creativa. Raúl me había dado una tarjeta para emergencias vinculada a la cuenta de Autopartes Estrada. La había usado quizá 3 veces en 10 años, siempre para cosas que él autorizaba. Pero técnicamente, yo tenía acceso. Empecé a hacer retiros pequeños. 1,000 pesos cada tercer día. En cajeros diferentes. Siempre en efectivo. Siempre espaciados. Nada que levantara alertas. Durante 2 meses hice esto. 1,000 pesos aquí. 800 allá. 500 acá. Para finales de julio tenía 26,000 pesos en efectivo, guardados dentro de una caja de tampones en el baño. Raúl jamás revisaba ahí. Ningún hombre revisa ahí. Con ese dinero renté el departamento en Polanco. Primer mes y depósito. Pagué en efectivo. El contrato lo firmé usando solo mi nombre de soltera. Lucía Márquez. Nada de Estrada. El casero ni siquiera preguntó. Solo le importaba que tuviera el dinero y referencias laborales. Las referencias las saqué de mi trabajo en la SOFOM. Mi jefa directa, que no conocía a Raúl, que no sabía nada de mi situación familiar. Solo sabía que yo era buena en mi trabajo, confiable, puntual. Firmó la carta de recomendación sin dudarlo. El departamento quedó a mi nombre. Solo mío. Una puerta con una chapa que solo yo podía abrir. Un espacio que nadie más conocía. La primera vez que entré, vacío todavía, sin muebles, solo el eco de mis pasos en la duela. Me senté en el suelo de la sala y respiré. Solo respiré. Ahí no había nadie escuchando, nadie opinando, nadie monitoreando. Solo silencio, pero no podía mudarme todavía. No así nomás, porque mudarme sin más solo me convertiría en la esposa que abandonó a su familia. Y en México, eso significa perder todo. Los niños, la reputación, el respeto, todo.
Necesitaba que quedara claro que yo no estaba huyendo. Estaba corrigiendo un fraude. Sexto paso. Evidencia legal irrefutable. Contraté a un notario independiente, no en León, en Guadalajara, alguien que no conociera a la familia Estrada. Le pagué 3,000 pesos para que certificara cada documento que había recopilado, cada screenshot, cada PDF, cada foto, que diera fe de que estas copias eran idénticas a los originales y que llevaban mi firma digital con fecha y hora. Luego contacté a un perito en grafología. Le llevé las firmas falsificadas del registro civil junto con ejemplos reales de mi firma de los últimos 15 años. Licencia de conducir, pasaporte, documentos del trabajo, contratos antiguos. Me costó 5,000 pesos. Dinero que saqué de la misma tarjeta de emergencias en retiros dispersos. El perito tardó una semana. Me entregó un dictamen de 8 páginas. Conclusión. Las firmas atribuidas a la C. Lucía Márquez de Estrada en los documentos notariales presentan diferencias morfológicas significativas con las firmas auténticas de la misma persona. Se concluye con certeza que las firmas cuestionadas no fueron trazadas por la titular. Falsificación probada. Séptimo paso. Construir el expediente completo. Todo junto. Organizado. Cronológico. Con índice. Carpeta 1. Documentos del registro civil con las 4 transacciones fraudulentas más el dictamen pericial. Carpeta 2. Expediente médico del día del nacimiento que coincide con una de las transacciones. Carpeta 3. Comprobantes de la cuenta. Banco Azteca mostrando depósitos de nómina que yo nunca recibí. Carpeta 4. Pólizas de seguro de vida donde aparezco como titular sin haberlas contratado. Carpeta 5. Correos electrónicos del notario confirmando enmiendas al fideicomiso que yo nunca autoricé. Carpeta 6. Declaraciones del SAT mostrando sociedades donde aparezco como asesora sin remuneración mientras retiran cientos de miles de pesos mensualmente. 6 carpetas. 143 páginas de evidencia. Todo certificado. Todo fechado. Todo verificable. Lo guardé en la caja fuerte de un banco. No el banco donde trabajaba. Otro. Y guardé una copia digital en la nube usando una cuenta de correo que abrí solo para esto. Octavo paso. Identificar el momento correcto. No podía actuar todavía. Necesitaba que todos estuvieran confiados. Necesitaba que siguieran con sus vidas normales, sin sospechar nada. Y sucedió algo que me dio la ventana perfecta. Raúl planeó un viaje. A Cancún. 5 días. Un retiro empresarial con Javier y algunos distribuidores. Me lo anunció en septiembre, con 2 meses de anticipación. Me dijo: mi amor, voy a estar fuera del 19 al 23 de noviembre. ¿Te importa quedarte con los niños? Ya sabes cómo son estas cosas de trabajo. Le dije que no había problema, que por supuesto, que era parte de su crecimiento profesional. Pero esa misma noche, revisando su correo mientras él dormía, encontré la reservación de hotel. No era un hotel empresarial. Era un resort todo incluido. Y la reservación no era para 1, era para 2. Habitación doble. Vista al mar. Hay retiro empresarial. Y hay retiro con amante. Y 2 semanas después, me llegó un mensaje de audio. No a mi teléfono. Al teléfono de Raúl, que estaba cargando en la sala mientras él se duchaba. El mensaje se reprodujo automáticamente en el altavoz, porque así tenía configurado WhatsApp. La voz de Dolores, mi suegra, diciendo: Raúl, ya hablé con el licenciado. Ya la sacamos del fideicomiso. La mensa ni se va a enterar hasta que estés en Cancún con la otra. Para cuando regrese, todo va a estar blindado. La mensa. La otra. Ya la sacamos. No lo borré. Lo dejé ahí. Raúl salió de la ducha, vio su teléfono, lo agarró rápido, pero yo ya había escuchado todo. Me miró. Yo le sonreí. Le dije: ¿era tu mamá? Mándale saludos. Él asintió. Dijo: sí, mi amor, ya le mando. Y esa noche cenamos juntos como siempre. Hablamos de los niños, de la escuela, de las clases de fútbol del mayor. Todo normal, todo perfecto, todo mentira, pero ya tenía mi fecha límite.
19 de noviembre. El día que Raúl se iría a Cancún con su amante. El día que todo se ejecutaría. Faltaban 6 semanas. Y en esas 6 semanas moví todo lo que quedaba por mover. Noveno paso. Muebles para el departamento. No podía comprar los nuevos porque eso levantaría sospechas. Así que compré usado. Marketplace de Facebook usando un perfil falso. Cama, mesa, sillas, sillón, todo de segunda mano. Todo lo coordiné para que me lo entregaran directamente al departamento en Polanco un sábado que Raúl estaba en el rancho. Los repartidores llegaron, subieron todo, se fueron. El departamento ya no estaba vacío. Ahora era habitable. 10º paso. Documentos personales. Actas de nacimiento de los niños, cartillas de vacunación, expedientes escolares. Todo lo saqué de la casa durante esas 6 semanas. Un documento cada 2 días. Nada dramático. Solo abriendo el archivero mientras Raúl veía la tele, sacando un folder, metiéndolo en mi bolsa del trabajo. Todo lo llevé al departamento. Todo lo guardé en el closet de la recámara principal. 11º paso. Ropa. No podía empacar maletas porque eso sí se notaría, pero podía ir sacando ropa poco a poco. Un suéter aquí, unos jeans allá, ropa interior, zapatos. Durante 6 semanas fui vaciando mi closet sin que Raúl lo notara. Tiene tanta ropa ahí que nunca se dio cuenta de que cada semana había menos. La ropa de los niños fue más difícil. Ellos sí notaban. Entonces inventé. Les dije que íbamos a hacer limpieza para donar ropa que ya no les quedaba. Los hice participar. Ellos mismos separaron lo que querían conservar. Y eso fue lo que me llevé. Lo que ellos escogieron. 12º paso. Dinero. Seguí haciendo retiros. 1,000 pesos cada tercer día. A veces 500. A veces 1,500. Siempre variando. Siempre en efectivo. Para mediados de noviembre tenía 43,000 pesos escondidos en el departamento de Polanco, suficiente para sobrevivir 3 meses sin tocar mi salario de la SOFOM. Y en todo este tiempo, viví 2 vidas. La vida visible, Lucía Estrada, esposa, madre, la que hacía el desayuno, la que revisaba tareas, la que sonreía cuando Raúl llegaba tarde, la que aceptaba los besos de buenas noches, la que decía sí mi amor cuando él proponía planes, la que se quedaba callada cuando su suegra opinaba sobre cómo educar a los niños. Y la vida invisible, Lucía Márquez, la que documentaba fraudes, la que movía dinero en secreto, la que preparaba departamentos, la que construía evidencias, la que planeaba su salida con precisión quirúrgica. Vivir así te quiebra de formas que no puedes explicar. Cada conversación es actuación. Cada gesto es cálculo. Cada sonrisa es máscara. Te levantas en la mañana y tienes que decidir quién ser durante los siguientes 17 minutos hasta que sales de la casa. Luego cambias. Luego vuelves a cambiar. Es agotador. Es aterrador. Es necesario. Porque si descubren lo que estás haciendo antes de que esté completo, todo se desmorona. Y casi me descubren. 2 veces. La primera fue un viernes de octubre. Yo había ido al departamento durante mi hora de comida para recibir la entrega de un librero que compré usado. El repartidor llegó tarde. Me quedé más tiempo del que planeaba. Cuando regresé a la oficina, tenía 3 llamadas perdidas de Raúl. Le marqué. Me contestó inmediatamente. ¿Dónde estabas? Te marqué 3 veces. Fui a comer con una compañera del trabajo. Dejé el celular en el carro. ¿Pasó algo? No. Solo quería preguntarte si podías recoger unas facturas en la sucursal de Irapuato. Pero ya le pedí a Javier que vaya. Ah, ok. ¿Seguro que no necesitas que vaya yo? No, mi amor, tranquila. Nos vemos en la noche. Colgué. Me temblaban las manos. 3 llamadas. Él nunca me llamaba 3 veces. Nunca. A menos que fuera urgente. O a menos que sospechara algo. Revisé mi ubicación en Google Maps. Estaba compartiendo ubicación con él desde hacía años. Para seguridad, había dicho. Por si te pasa algo, que sepa dónde estás. Esa tarde desactivé la compartición de ubicación.
Le dije que mi celular estaba fallando, que la batería se drenaba muy rápido, que probablemente era por tantas apps abiertas. Él no cuestionó. La segunda vez fue peor. Una noche de finales de octubre, Raúl llegó a casa más temprano de lo normal. Yo estaba en el estudio, en su computadora, descargando un archivo del SAT que necesitaba para el expediente. Escuché su carro entrando al garage. Cerré todo. Rápido. Apagué la pantalla. Salí del estudio. Llegué a la cocina justo cuando él abría la puerta. «Hola, mi amor. Qué bueno que llegaste temprano. ¿Ya cenaste?» Me miró raro. «¿Estabas en el estudio?» «Sí, buscando el recibo del predial. Necesito pagarlo mañana». «Ah, ya está pagado. Yo lo pagué la semana pasada». «Ah, ok. Pues qué bueno. No me habías dicho». Se quedó ahí parado, mirándome. Durante 5 segundos que se sintieron como 5 horas. Luego dijo, «¿Estás bien? Te ves rara». «Estoy bien, solo cansada. Fue un día pesado en la oficina». Asintió. Fue a la recámara. Yo me quedé en la cocina, recargada en la barra, con el corazón martillando en el pecho. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando, ¿vio algo? ¿Sospecha algo? ¿Revisó el historial de la computadora? Al día siguiente revisé el historial yo misma. Lo había borrado todo. No había evidencia. Pero el miedo ya estaba ahí. El miedo de que me descubrieran, de que todo el plan se viniera abajo, de que tuviera que confrontar sin estar lista, de que perdiera la ventaja. Y fue ese miedo el que me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Porque si tienes que esconderte para salir, es porque deberías salir. Llegó noviembre. Faltaban 2 semanas para el viaje de Raúl. 2 semanas para la ejecución. Y aquí está la parte que necesitas entender. No estaba sola. Había alguien más que sabía lo que estaba pasando. Alguien que se volvió mi aliada sin que yo lo planeara. Mi hermana, Sandra. Sandra vive en Querétaro. Lleva 6 años sin hablarle a la familia Estrada porque en una reunión familiar hace tiempo, Dolores le dijo enfrente de todos que las mujeres que trabajaban tiempo completo descuidaban a sus hijos. Sandra es directora de marketing en una empresa de tecnología. Tiene 2 hijos. Y ese día se levantó de la mesa, agarró a sus niños y no volvió. Yo seguí yendo a las reuniones, seguí aguantando los comentarios, seguí siendo la buena nuera. Pero en septiembre, después de escuchar el mensaje de voz de Dolores, la llamé. Le conté todo. No le pedí ayuda. Solo necesitaba decírselo a alguien que me creyera. Me creyó. Y me dijo, «Cuando estés lista para salir, yo te ayudo. Con lo que necesites». Esa fue la primera vez en 14 años que alguien de mi familia me dijo que me apoyaría sin condiciones. Sin decirme que los matrimonios requieren sacrificio, o que así son las familias, o que tienes que pensar en los niños. Solo, te ayudo. Y cumplió. El 19 de noviembre, Raúl se fue al aeropuerto a las 5 de la mañana. Me besó antes de irse. Me dijo, «Te quiero, cuida mucho a los niños». Le dije, «Tú también cuídate. Buen viaje». Cerró la puerta. Escuché su carro salir del garage. Me quedé ahí parada en la sala, en pijama, viendo por la ventana cómo las luces traseras se alejaban en la oscuridad. Y empecé. Paso 1. Llevé a los niños a la escuela a las 7:30. Normal, como siempre. Paso 2. Llamé a mi trabajo. Les dije que tenía una emergencia familiar, que necesitaba el día libre. Mi jefa me lo autorizó sin preguntas. Paso 3. Manejé a la casa. Saqué las maletas. Las llené con lo poco que quedaba. Documentos, fotos, el rosario que Dolores me había regalado el día de la boda, para proteger a la familia. Lo envolví alrededor del folder con todas las evidencias. Me gustó el simbolismo. Paso 4. Llamé a Sandra. Ella llegó con su camioneta. Entre las dos cargamos todo. 3 viajes, casa a camioneta, camioneta a departamento en Polanco. Todo lo que cabía, lo que dejé. Los muebles que nunca fueron míos. La ropa que Dolores me había regalado con comentarios sobre mi talla.
Los regalos que Raúl me había dado en aniversarios pasados, todos comprados con dinero de la empresa que supuestamente era nuestra, los electrodomésticos, la tele, todo lo que me llevé, la ropa que yo compré, los documentos de los niños, las fotos de mi familia, mis libros, mi laptop personal y las evidencias. Paso 5. A las 2 de la tarde, todo estaba en el departamento. Sandra se quedó conmigo. Ordenamos juntas. Ella no hizo preguntas sobre por qué tanto secreto, solo ayudó. Paso 6. A las 3, fui por los niños a la escuela. Les dije que íbamos a quedarnos en un departamento nuevo por unos días, que papá estaba de viaje, que sería como unas vacaciones. Tenían 9 y 7 años. No cuestionaron mucho. Solo preguntaron si podían llevar sus tablets. Les dije que sí. Paso 7. Esa noche, en el departamento de Polanco, cenamos pizza. Los niños vieron una película. Sandra se quedó hasta que se durmieron. Antes de irse, me abrazó y me dijo: «Ya diste el paso más difícil. Ahora viene lo demás». Lo demás. Paso 8. Al día siguiente, 20 de noviembre, abrí 3 expedientes oficiales. El primero en el SAT. Denuncia por uso indebido de RFC, evasión fiscal mediante sociedades fantasma y generación de pasivos tributarios bajo mi nombre sin mi consentimiento. Adjunté las facturas CFDI de la cuenta Banco Azteca, los comprobantes de los depósitos que nunca recibí y la declaración jurada de que jamás autoricé esas transacciones. El segundo en la Conducef. Denuncia por apertura de cuentas bancarias no autorizadas y contratación de seguros de vida usando mi información personal sin consentimiento. Adjunté los contratos que nunca firmé, el dictamen pericial de las firmas falsificadas y el expediente médico que probaba que no estuve presente en una de las transacciones. El tercero en el Ministerio Público. Denuncia penal por falsificación de documentos, fraude y uso de identidad ajena. Adjunté todo. Las 143 páginas, el dictamen pericial, los correos del notario, las transacciones del registro civil, el expediente médico, todo. 3 instituciones, 3 expedientes, todo presentado el mismo día. Y luego esperé. No le avisé a Raúl, no le mandé mensaje, no contesté sus llamadas desde Cancún preguntando cómo estaban los niños. Solo silencio. Él regresó el 23 de noviembre. Llegó a la casa. Vacía. Bueno, no vacía. Todavía estaban los muebles, la tele, todo lo grande. Pero faltaban cosas. Faltaba ropa. Faltaban documentos. Y sobre todo, faltábamos nosotros. Me llamó. 6 veces. No contesté. Me mandó mensajes. ¿Dónde están? ¿Pasó algo? Lucía, contéstame. No contesté. Llamó a Sandra. Ella le colgó. Llamó a mi mamá. Mi mamá le dijo: «No sé dónde está. Y si lo supiera, no te diría». Entonces llamó a Dolores. Y Dolores hizo lo que Dolores hace. Movilizó a la familia. Llamaron a mis tías, a mis primas, a conocidos. Nadie sabía nada. O nadie quiso decir nada. Pasaron 2 días. Él seguía llamando. Seguía mandando mensajes. Ahora eran más desesperados. «Por favor, Lucía, solo dime que están bien. Hablemos. Sea lo que sea, lo arreglamos». El 25 de noviembre le llegó la primera notificación. Del SAT. Requerimiento de información sobre irregularidades fiscales detectadas en Autopartes Estrada y Asociados S.A. DCB. Plazo: 15 días hábiles. El 26 le llegó la segunda. De la Conducef. Investigación abierta por posible fraude financiero. El 27 le llegó la tercera. Citatorio del Ministerio Público. Caso abierto por denuncia de falsificación de documentos. Comparecencia obligatoria. Y ahí se dio cuenta. Me llamó. Esta vez contesté. ¿Qué hiciste? Levanté las denuncias que debí haber levantado hace años. Lucía, estás loca. Esto se puede arreglar. Podemos hablar. Ya no hay nada que hablar, Raúl. Todo está en manos de las autoridades. Tú y tu familia falsificaron mi firma, me quitaron propiedades, me crearon deudas fiscales,
abrieron cuentas a mi nombre. Todo documentado. Todo probado. Pero podemos... No. Ya no. Colgué. Me bloqueó. Luego me desbloqueó. Me mandó mensajes durante días. Primero enojados, luego suplicantes. Piensa en los niños. Esto nos va a destruir a todos. Mi mamá está muy mal. Esto le va a dar un infarto. No contesté ninguno. Dolores intentó llamarme. Bloqueada. Javier intentó mandarme mensajes. Bloqueado. Patricia quiso hablar conmigo, como mujeres, para arreglar esto. Le mandé screenshot del mensaje de voz donde su mamá me llamaba La Mensa. No volvió a escribir. En diciembre, el SAT congeló las cuentas de Autopartes Estrada. Auditoría fiscal completa. Revisión de los últimos 10 años. Cada transferencia. Cada factura. Cada movimiento. Encontraron todo. Las sociedades fantasma. Las facturas apócrifas. Los depósitos a cuentas personales sin declarar. Los salarios inventados. Todo. En enero, la Conducef multó a Banco Azteca por permitir la apertura de la cuenta a mi nombre sin verificación adecuada y obligó a las aseguradoras a cancelar las pólizas contratadas fraudulentamente. En febrero, el Ministerio Público giró órdenes de presentación para Raúl, Dolores y Javier. Los tres tenían que presentarse ante el juez para responder por los cargos de falsificación y fraude. Y en marzo, la Secretaría de Hacienda embargó precautoriamente 4 propiedades a nombre de Dolores Moreno, mientras se investigaba su origen. Entre ellas, la casa en León donde viví 14 años, y el terreno en Vallarta. Todo se desmoronó, no de golpe, sino piedra por piedra, como se construyó. Y yo los vi caer desde mi departamento en Polanco, donde los niños ya tenían su rutina, donde ya sabían qué cajón era de sus calcetines y cuál de sus uniformes, donde yo me despertaba todas las mañanas sin el nudo en el estómago que cargué durante 14 años. Una tarde de abril, estaba en la terraza del departamento, los niños haciendo tarea adentro, yo con una copa de vino tinto, mirando la ciudad, y me llegó una notificación, un correo del abogado que contraté para el divorcio. Sentencia favorable. Custodia compartida acordada. Pensión alimenticia fijada en el 30% de sus ingresos demostrables. Liquidación de bienes. Debido a que no hay bienes a nombre conjunto, no procede división. Divorcio concedido. Leí el correo 2 veces. Luego cerré el celular. Levanté la copa. Y brindé sola. Por nadie. Por nada. Solo por el hecho de estar ahí, en ese espacio que era mío, viendo una ciudad que ya no me daba miedo. Raúl intentó apelar la custodia. Argumentó que yo había abandonado el hogar. El juez revisó las evidencias, vio las denuncias, vio el fraude documentado, vio que yo no abandoné, me rescaté. La apelación fue rechazada. Dolores intentó recuperar las propiedades embargadas. Argumentó que las había comprado con su dinero. Hacienda pidió que demostrara el origen de ese dinero. No pudo. Las propiedades siguen embargadas mientras se define si fueron adquiridas con recursos de procedencia ilícita. Javier cerró su parte de Autopartes Estrada y se mudó a Monterrey. Dicen que abrió otro negocio allá. No sé. No me importa. ¿Y el notario? El que procesó las falsificaciones. El que certificó firmas que no eran mías. Resulta que tiene una hija, de 28 años, que el año pasado pasó por algo similar. Su esposo y su suegra le quitaron una casa usando el mismo método. Firmas falsificadas, documentos procesados sin su consentimiento. El notario vio mi caso en las noticias locales. Se dio cuenta de que había sido parte del mismo sistema que destruyó a su hija, y decidió que no iba a hacerlo más. Me contactó. Me mandó por mensajería certificada todas las copias originales de los documentos que procesó para los Estrada, con sus sellos, con sus firmas, con las fechas exactas, con notas manuscritas al margen sobre irregularidades que no se reportaron en su momento. Esa evidencia fue la que cerró el caso, la que hizo que el juez determinara que no solo hubo negligencia, sino colusión deliberada. El notario perdió su licencia.
pero me escribió un mensaje antes de que eso pasara. Gracias por hacer lo que mi hija no pudo. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para hacer lo correcto. Guardé ese mensaje. Lo leo cuando necesito recordar que no hice esto solo por mí. Hoy, mayo de 2025. Han pasado 6 meses desde que salí de esa casa. Los niños están bien, mejor que bien. Ya no escuchan peleas. Ya no sienten la tensión que se respira cuando dos personas comparten espacio pero no vida. Ven a su papá los fines de semana. Raúl está tratando. No sé si porque realmente cambió o porque el juez dejó muy claro que si incumplía con algo, perdía la custodia compartida. Pero está tratando. Y eso es suficiente. No necesito que sea un buen esposo. Solo necesito que sea un padre presente. Yo volví a trabajar tiempo completo en la SOFOM. Mi jefa me ofreció un ascenso, coordinadora regional, con equipo a mi cargo. Acepté. Salgo con amigas, cosa que no hacía desde antes de casarme. Voy al cine sola. Compro lo que quiero comer sin tener que cocinar para 4 personas. Duermo sin despertarme cada vez que escucho un ruido en la casa preguntándome qué se le olvidó a Raúl o qué vino a buscar. Y hace 2 semanas pasó algo que no esperaba. Me llegó un mensaje en LinkedIn de una mujer que no conozco, 32 años, de Aguascalientes. Me escribió: Hola Lucía, leí sobre tu caso en un artículo de noticias. Estoy pasando por algo similar. Mi esposo puso nuestro negocio a nombre de su hermano. Tengo 2 hijos. No sé cómo salir. ¿Podrías platicar conmigo? Le contesté. Le dije que sí. Y ayer tuvimos una videollamada de 2 horas. Le expliqué paso por paso cómo documentar, cómo recopilar evidencia, cómo encontrar un abogado que entienda este tipo de fraudes, cómo abrir una cuenta que nadie más conozca, cómo planear sin que se note. Lloró durante la llamada. Me dijo: Pensé que estaba loca, pensé que era la única. Le dije: No estás loca, y no estás sola. Porque esa es la verdad que nadie te dice cuando estás atrapada. Hay salida. Siempre hay salida. Pero requiere planeación. Requiere tiempo. Requiere que dejes de esperar a que la persona que te está despojando decida dejar de hacerlo. Porque no van a dejar de hacerlo. No por voluntad propia. Según datos del INEGI, en México el 43% de las mujeres casadas o en unión libre no tienen propiedades a su nombre. El 43%. Casi la mitad. Y muchas de ellas, como yo, creen que lo que es de él es mío también. Hasta que un día descubren que no, que todo está estructurado para que cuando quieran salir, no tengan nada. Y según la Conducef, el 67% de los casos de fraude financiero dentro de matrimonios involucran a familiares políticos. No es solo el esposo, es el sistema familiar completo. Mamás, hermanos, primos, todos participando en el despojo bajo el disfraz de proteger el patrimonio familiar. Si estás leyendo esto y algo te suena familiar, si llevas años escuchando que las propiedades están temporalmente a nombre de tu suegra, si te dicen que no entiendes de finanzas cuando preguntas por qué tu nombre no está en los papeles, si descubres movimientos que no autorizaste, si te sientes atrapada porque no tienes a dónde ir, escúchame. Empieza a documentar. Hoy. Ahora. Toma fotos de todo. Guarda copias. Abre una cuenta que solo tú conozcas. Contacta a un abogado especializado en fraude patrimonial. Habla con alguien de confianza fuera de esa familia. Y cuando estés lista, actúa. No con drama. No con confrontaciones. Con evidencia. Con instituciones. Con el mismo sistema legal que ellos usaron para despojarte. La salida existe. Pero tienes que construirla tú. Nadie va a hacerlo por ti. Ayer en la noche, después de acostar a los niños, me senté en la sala de mi departamento. El departamento que renté sola, que amuebló sola, que pago sola. Y me di cuenta de algo. Por primera vez en 18 años, desde que empecé a salir con Raúl, no tengo miedo. No tengo miedo de revisar el correo y encontrar algo que no entiendo. No tengo miedo de hacer preguntas y que me digan que no entiendo.
No tengo miedo de tomar decisiones sobre mi vida sin pedir permiso. No tengo miedo de dormir. Y esa ausencia de miedo, es la cosa más valiosa que recuperé. Más que las propiedades que nunca tuve, más que el dinero que nunca vi, más que cualquier cosa material. Recuperé la capacidad de respirar sin que mi pecho esté tenso, de despertar sin nudos en el estómago, de existir sin esconderme. Y si hay algo que quiero que sepas, que realmente entiendas, es esto. El día que decides que ya no vas a tolerar más, no necesitas ser dramático. No necesitas gritar. No necesitas romper platos. Solo necesitas decidir, en silencio, que tu vida vale más que la comodidad de quedarte donde te están vaciando. Y luego construyes. Paso por paso. Documento por documento. Día por día. Hasta que un día, te despiertas en un espacio que es tuyo, donde nadie puede entrar sin tu permiso, donde las decisiones son tuyas, donde el silencio no es tenso, sino pacífico. Y ese día, te das cuenta de que la libertad no es un destino. Es un espacio que construyes con tus propias manos cuando finalmente decides que mereces tenerlo. Yo construí el mío. Y tú también puedes construir el tuyo. Solo necesitas empezar. ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Has visto señales de que algo similar está pasando en tu vida o en la vida de alguien cercano? Cuéntame en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces, saber que alguien más lo logró es el empujón que necesitamos para empezar.